Pues bienvenidos todos ustedes que están aquí en casa, bienvenidos a Radiante. Radiante, ayúdame a darle una bienvenida muy cordial a todos aquellos que nos acompañan en línea. Qué bueno que estás a bordo. Vamos, déjenlo saber. Nuestra esperanza es que lo que sucede en este lugar se transfiere eficazmente a donde tú te encuentras escuchando o viendo hoy, ¿va? Pues estamos en esta serie a la que hemos llamado La Batalla, donde hemos estado buscando despertar al conocimiento del ámbito espiritual, de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque aunque no lo sepas, estamos en ella, ¿sí? Tú y yo estamos en una lucha espiritual constante y es necesario que sepamos cómo librar esa batalla, cómo tener éxito en esa batalla, y es exactamente lo que hemos querido. De hecho, esto ha sido parte de nuestra etapa de búsqueda 2020. Este ha sido un complemento porque no nada más queremos orar, nada más queremos ayunar, queremos saber cómo hacerlo eficazmente, queremos saber qué dice la palabra en cuanto a todo esto. Entonces, si tú estás aquí tal vez por primera vez o estás entrando a esta serie con nosotros por primera vez, por favor, ve a nuestro canal de YouTube en youtube.com/Iglesia Radiante y vas a poder ver el resto de la serie, los primeros mensajes para que te puedas poner al corriente. ¿Por qué? Porque en esta serie estamos hablando de la oración. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo podemos ver que suceda, que sea eficaz, que haya cambio, que haya diferencia en nuestra vida al hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos hacer. Nuestro texto clave para esta serie ha sido en Efesios 6, como del 10 al 13. Hoy vamos a leer nada más el versículo 13, donde dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, o di conmigo, la batalla, para que cuando llegue la batalla puedan resistir hasta el fin con firmeza. En otras palabras, para que ganen, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de entrar a tu palabra una vez más. Gracias porque eres fiel en traer libertad cuando lo hacemos a nuestras vidas. Señor, danos ojos para ver, oídos para escuchar con claridad, Señor, y danos un corazón entendido para retener tu palabra, que nos ayuda a vivir en tu victoria, en tu paz y en tu libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar. Es muy probable, no estoy seguro, vamos a ver cómo nos va el de tiempo, pero es muy probable que esta sea parte 1 de algo que quiero hablar, que es tu fe para la batalla. ¿Sabes? La fe es el ingrediente fundamental para poder experimentar la victoria de Dios en la batalla espiritual que todos estamos viviendo. Ahora, nuestro conocimiento, tu conocimiento, mi conocimiento en cuanto a cómo vivir o cómo caminar por fe, en otras palabras, cómo operar conforme a los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas, el saber eso va a determinar la cantidad de libertad, de victoria, de paz, etcétera, etcétera, de gozo que tú y yo vamos a experimentar en nuestra vida o no, ¿sí? Entonces, por eso esto es algo muy importante. Una verdad central que quisiera que apuntaras en tus notas, lo tengo ahí para ti, es esta: es que la fe es la llave que abre la puerta a todas, di conmigo bien fuerte, todas, a todas las promesas de Dios en nuestra vida. Te voy a dar un poquito de advertencia si es que has estado aquí por un tiempo. Hoy va a ser un poquito más como una clase que yo experimenté en el Instituto Bíblico, que como un mensaje que es nada más para animar. Sí, creo que te va a animar, pero hoy vamos a entrar un poquito más al estudio de la palabra de Dios. Te vamos a dar muchas citas bíblicas y el propósito es que tú vayas a casa, no te quedes con lo que hacemos aquí en 35 minutos. Vete a casa, repasa tus notas. Algunos de ustedes que están en grupos conexión ya lo están haciendo en sus grupos conexión entre semana, están repasando las notas, están viendo qué más Dios les está enseñando en cuanto a todo esto, y esto es genial. Pero hoy te voy a bajar mucho material a tu mente, a tu corazón. Mi deseo, mi oración sería que tú puedas llevarte esto a casa y en esta semana estés procesando todo lo que vamos a estar viendo. ¿Va? Gracias. Ayúdenme, ustedes me tienen que ayudar en esta área, ¿ok? Romanos 1 del 16 al 17 dice: a la verdad, aquí habla Pablo, dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Nota que la salvación es para los que, ¿y los que no creen? Pues no. O sea,
Sí, esa es la onda, es muy simple. Dice, de los judíos primeramente y también de los gentiles. Ahora, si tú no vienes de descendencia judía directamente, tú y yo somos gentiles, ¿va? Dice, y de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Por eso la fe es importante, ¿sí? Por eso las tradiciones no son malas, a veces son muy bonitas, pero las tradiciones no te salvan. Las tradiciones no vienen a implementar ninguna de las promesas de Dios a tu vida. La fe, ¿por qué? Porque el evangelio, la justicia de Dios es por fe de principio a fin, dice la Biblia, tal como está escrito. Dilo conmigo bien fuerte, la última oración. El justo vivirá por la... Así es. ¿El justo vivirá por sus emociones? ¿El justo vivirá por sus sentimientos? ¿El justo vivirá por cómo está la economía? No, el justo vivirá por la fe. Ahora, si tú has confiado en Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador, en otras palabras, tú estás confiando que lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente, es para llegar al cielo, para tener salvación. Es Jesús, más nada y menos nada. Se quedaron callados en el peor momento que se podían haber callado, conmigo. ¿Sí me explico? Es la salvación, la justificación ante Dios es Jesús más nada. Es Jesús más nada, quiere decir, no es Jesús más tus buenas obras o Jesús menos tu mal comportamiento. Es Jesús más nada y menos nada. El cambiar nuestro comportamiento es muy buena idea porque nos permite experimentar mucho más de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? El hacer ciertas cosas que representan bien a Dios en la tierra es buena idea porque para eso fuimos creados y además se puede conocer el amor de Dios. Pero es Jesús más nada, menos nada. Por eso se llama gracia. ¿Sí? No es Jesús más tu kilómetro de rodillas de aquí a allá o Jesús consta conmigo. Jesús más nada, menos nada. Por eso se llama gracia. Ahora dice aquí que la justicia de Dios se revela por la fe. Ahora, cuando tú vienes a creer en Jesús como tu Señor y tu único Redentor, entonces la Biblia dice que eres justificado. Ahora, podríamos pasarnos toda una hora nada más para definir esa palabra porque teológicamente es muy robusta, tiene mucho, pero te la voy a simplificar nada más para decir esto. Cuando tú y yo hemos sido justificados, es que por la gracia de Dios hemos sido hechos justo y como si nunca hubiéramos pecado, ¿sí? Cuando eres justificado es porque has hecho justo y como si nunca hubieras pecado en los ojos de Dios. Es gracia, es la sangre de Cristo. Entonces, por eso dice que el justo, el que ha sido lavado por la sangre de Jesús, va a tener que vivir por fe, ya no más por sus propias emociones o arranques. Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, uno de los primeros que me aprendí cuando yo empecé a caminar detrás de Jesús. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ya no vive Edgar, dice, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo o en esta vida natural, dice, lo vivo por la fe. Es importante, ¿sí? Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora, todo tema en la vida, toda área de la vida tiene principios básicos, lo que yo le llamaría el ABC. Todo en la vida tiene unos principios básicos. Y si tú y yo no conocemos los principios básicos de cualquier área en la vida, tú y yo nunca vamos a poder experimentar los beneficios de esa área en nuestra vida. Por ejemplo, la cocina tiene principios básicos, ¿sí? Si tú no sabes cómo utilizar la sal, ¿sí me explico? Correctamente, si no sabes los principios, si no sabes el ABC de la sal u otros condimentos, es muy probable que no vas a experimentar los beneficios que otras personas que sí saben esos principios básicos pueden experimentar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Ya acabamos el ayuno, por eso ahora sí estoy hablando de comida. ¿Sí? Entonces, las matemáticas, ¿cuántos están conmigo? Las matemáticas tienen principios básicos, ¿sí? Algunos de ustedes están peleados con las matemáticas de por vida, no hay problema, pero la verdad es que tienen principios básicos. Tú y yo nunca vamos a poder entender geometría, trigonometría, cálculos, estadísticas
matemáticas si no sabemos sumar y restar? Porque si no sabemos sumar y restar, no podemos multiplicar, ni dividir, ni conocer álgebra, ni nada de eso. Hay principios básicos. Todo tema en la vida tiene principios. ¿Cuántos están conmigo en esto? Si, por ejemplo, la mecánica tiene principios básicos. Si no conoces los principios básicos, vas a prender un cerillo alrededor de una sustancia que no debería tener un cerillo cerca de ella. ¿Cuántos están? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuántos querrían llevar a su automóvil a una persona que tiene un taller mecánico pero no conoce los principios básicos de la mecánica? ¿Verdad que nadie? La medicina tiene principios básicos. Tú no vas a querer ir a un cirujano, estoy viendo uno acá, o a un dentista, un odontólogo que no tiene un buen y firme conocimiento de los principios básicos, que no sabe cuál es el número, porque cada diente tiene un número, ¿verdad que es cierto? Cada diente tiene un número. Y si un dentista no sabe los principios básicos de la odontología, le van a decir que te saque el diente número 7 y te van a sacar el 14 y vas a seguir mal y más chimuelo. ¿Sí me explico? Todo en la vida tiene principios básicos. Tu matrimonio tiene principios básicos. La comunicación tiene principios básicos. Las finanzas tienen principios básicos. Cómo cuidar tu cuerpo tiene principios básicos. La fe no es nada diferente. Por eso hoy quiero hablarte, y no sé si lo han notado, pero este tema me apasiona, ¿sí? Yo soy un amante de los principios básicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy sólido en los principios básicos, hay muchas tonterías que el enemigo nunca me va a hacer tragar. ¿Sí? Hay muchas cosas en cuanto a esta vida, mis emociones, mis sentimientos, las circunstancias, que nunca me voy a tener que tragar porque conozco bien y estoy bien parado en los principios básicos. Por eso hoy quiero hablarte un poquito del ABC de la fe. Y estoy viendo mi tiempo y no sé si vamos a llegar a cubrir todas estas notas, así que tráete tus notas. Si no terminamos hoy, tráetelas otra vez el próximo domingo y vamos a seguir, o ponlo en tu Biblia en algún lugar. Pero los ABCs de la fe, prefiero llevarme la calmada y expresar esto bien que apresurarme y tal vez hacerte trampa en poder depositar algo de lo que queremos compartir contigo. ¿Está bien contigo? Va. ABCs de la fe. Hebreos 11 capítulo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguno de ustedes había alguna vez escuchado que nada es imposible? Sí, nada es imposible para Dios. Pero para ti y para mí puede ser muy imposible agradarlo. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que. No dice debería, si quiere, si tiene ganas, depende cómo se sienta. Dice, si te vas a acercar a Dios, tiene que creer que Él existe. Y dos, tiene que creer que recompensa a quienes lo buscan. Algo que me encantaría decirte para simplificar este principio de vida es que cuando se trata de Dios, para entender a Dios correctamente, y si no entiendes quién es Dios correctamente, tu Biblia no va a tener sentido, o te vas a tragar cualquier doctrina que te vendan por ahí y vas a estar bien confundido en cuanto a quién Dios es, lo que hace, lo que no hace, lo que deja de hacer. Entonces tenemos que entender bien esto. Primero que nada, cuando hablamos de entender la palabra de Dios, tienes que entender que Dios Él es real. Y ahí te va la otra. Y esta es muy difícil para ciertas personas. Pero si nos vamos a acercar a Dios correctamente y vamos a experimentar lo que Él quisiera que tú y yo experimentáramos, tienes no nada más que creer que Él es real, tienes que creer que Él es bueno. Que fundamentalmente, por naturaleza, Dios es bueno. Dios es amor. Dios recompensa. Ahora, seguido, como tú y yo experimentamos cosas en este mundo caído que no siempre son gratas, creemos que Dios es quien la Biblia nunca dice que Dios es. La verdad es que culturalmente, seguido le echamos la culpa a Dios por cosas que Él nunca hizo. ¿Sí? Viene un terremoto, arrasa con toda una ciudad y decimos que fue un acto de Dios. Pero no nos acordamos que cuando Dios formó la tierra, todo estaba perfecto. Y fue
la caída del hombre, fue la desobediencia que trajo los terremotos, los huracanes, los torbellinos, los maremotos, el cáncer, el SIDA, el asesinato a este mundo. Le echamos la culpa a Dios por cosas que nunca fueron su creación, nunca fueron su idea. ¿Sí estamos? Tal vez estás aquí hoy o estás viendo en línea y estás enojado con Dios por algo, no sé, X. Un ser querido se murió antes de tiempo, algo sucedió en tu matrimonio y de repente todo es culpa de Dios. Y por eso hay un bloque, lo voy a decir de esta forma, hay un bloque en tu corazón para poder ver a Dios con claridad. Porque crees que Dios es alguien que Él no es. Si quieres entender a Dios y quieres experimentar la vida que Dios diseñó para que tú experimentaras de este lado de la eternidad, tenemos que empezar con lo fundamental. Tenemos que empezar con que Dios es, no me importa lo que diga toda la comunidad atea, Dios existe. ¿Alguien conmigo hoy? ¿Sí? Dios existe. Y ahí te va, aún en contra de tu experiencia o mi experiencia personal, Dios es bueno. Ese es el fundamento para poder acercarnos a Dios y poder conocerlo realmente y tener la capacidad de interpretar el resto de las escrituras con claridad y formar una doctrina o un conocimiento, una plataforma de vida que nos va a ayudar a experimentar de este lado de la eternidad lo que Dios siempre ha querido. Dios es. Él es real, Él existe. Es más real que lo que tú y yo vemos con nuestros ojos naturales, número 1. Y 2, Dios es, dilo conmigo en fuerte, Dios es bueno. Dios es amor, dice otra parte en las escrituras. Dice que Él es un remunerador, que Él es recompensa a quienes lo buscan. O sea que hay ciertas personas que no lo buscan. Y si no lo buscan, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, perdón, es demasiado básico para ti esto. Perdón si es demasiado básico, pero estamos tratando de establecer un fundamento. Porque si no empiezas aquí, toda Biblia que quieras interpretar o entender en tu mente, vas a llegar a un tope como en un laberinto donde ya no hay salida y no vas a poder explicar qué está pasando. Entonces empezamos con esto. Ahora, ¿qué es? La fe es la única forma de llegar a Dios. La única forma de agradar, la única forma de tener una relación vital, dinámica, real con un Dios al que tal vez no podemos ver con nuestro ojo natural. En otras palabras, tú y yo tenemos que saber cómo vivir por fe, porque claramente la palabra nos lo dice. Desde el Antiguo Testamento nos dice que el justo o el que ha sido justificado tiene que vivir o caminar por fe. Entonces, los ABCs de la fe, los fundamentos básicos de la fe, algo que si vas a vivir y vas a ser un seguidor de Cristo tienes que tener. La letra A sería la respuesta a esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es? Porque la verdad es que si le podemos pasar el micrófono a todas las personas que están aquí, vamos a tener literal docenas y docenas de respuestas, algunas muy diferentes. Entonces quiero aclarar esto. Hebreos 11 versículo 1. Te di una línea porque tú vas a tener que definir, ahorita te voy a ayudar, pero vamos a ver primero la palabra de Dios. Hebreos 11 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía. Fíjate el lenguaje que se utiliza aquí. Es la garantía de lo que se espera. Es la certeza, o sea, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas en el ámbito espiritual que son muy reales, ¿sí? Y esta es la garantía. Quise poner ese mismo versículo, pero la traducción, la Biblia al lenguaje sencillo, para que pudiéramos ver esto junto. Mira, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, de que algo existe aun cuando no podemos verlo. ¿Tú has visto personalmente a Jesús? Bueno, algunos de ustedes han tenido visiones, está chido, pero en persona, yo nunca lo he visto en persona. Pero no me quitas ni a palazos de que lo conozco, que vive conmigo y lo voy a ver y estar con él para la eternidad. ¿Sí me explico? Para eso se requiere fe, ¿sí? Ahora, la fe, si quieres utilizar esta, tal vez ya llenaste tu línea, pero yo te diría: la fe
básicamente la fe es lo que creemos. La fe no es fe en Jesucristo. Tú y yo tenemos fe en Jesucristo, pero otras personas tienen fe en otras cosas, ¿sí? La fe es lo que se cree. Ahora vamos a edificar sobre eso. Es lo que da substancia, lo que da fundamento o cimiento a lo que esperamos. Por ejemplo, yo espero de Dios una recompensa por cómo traté a mi esposa, ¿sí? Entonces esa fe me tiene que llevar a actuar de este lado de la eternidad de cierta forma que cuando yo lo llegue a ver y él me entreviste personalmente, yo le pueda decir: mira, no siempre me fue fácil, pero porque tenía fe en ti, actué así acá. Tu fe impacta toda área de tu vida. Si no está impactando toda área de tu vida, ahí te va y ponte el cinturón, yo cuestionaría tu fe. Tú deberías de cuestionar tu fe. Cuando no vemos que lo que decimos que creemos se alinea con lo que decimos que creemos, cuando lo que decimos que creemos no se alinea con lo que hacemos, a lo menos tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para cuestionar lo que estamos diciendo que creemos. Eso estuvo un poquito más pesado cuando dicen: yo ya no vengo el domingo que viene. No te preocupes, el que viene es el aniversario y luego le damos con esto. Pero si tú y yo, mira, esto es necesario que hablemos. Es necesario que hablemos de eso, porque si no lo hacemos, se va a desarrollar una generación de seguidores de Cristo que tal vez no verdaderamente saben cómo seguir a Cristo. Y vamos a ser débiles en la fe, y eso no nos va a ayudar a ganar la batalla. Todavía estamos hablando de la batalla, ¿sí? Entonces la fe es básicamente lo que creemos, lo que le da sustancia. Yo te lo diré de esta forma: la fe toma lo que está en el ámbito invisible que Dios promete y lo trae al ámbito visible. Es muy diferente a la esperanza, porque la esperanza está en el futuro. Un día de estos, cuando Dios me sane, sí, esa es la esperanza. La esperanza no es mala, pero la fe es diferente. La fe está en tiempo presente. Digo, lo estábamos cantando, ¿no? Milagroso, abre caminos, Dios de promesas, luz en tinieblas. ¿Sí? Entonces, si Él está abriendo caminos, si Él cumple sus promesas y si Él promete sanar, puedo decir: todavía tengo el síntoma naturalmente, pero en mi corazón estoy sano, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Estoy experimentando esto todavía, pero voy a actuar, voy a pensar, voy a hablar como si ya estuviera hecho, porque eso es lo que la fe hace. La fe es algo del corazón, no de la cabeza. La fe no es del intelecto, la fe es del corazón. ¿Sí? Algunas de las personas más frustradas sobre el planeta Tierra son personas que están tratando de encerrar a Dios en una cajita de racionalismo. ¿Sí? A veces tú y yo tratamos de encerrar a Dios, creemos en un Dios que la verdad es que no puede caber en nuestro cerebro. Y Dios me guarde de creer en un Dios que solamente puede caber en mi cerebro, porque sería un Dios muy pequeño. Yo no quiero creer en un Dios que puedo definir, que puedo explicar, porque eso le quita el aspecto sobrenatural a mi Dios. Y Dios es un Dios grande, Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sí? Entonces la fe tenemos que ser que la fe es lo que se cree. Mi esperanza es que tú y yo apuntemos nuestra fe a lo que Dios dice. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe, pensamos conforme, hablamos conforme, actuamos conforme a las promesas de Dios, y nuestra fe está depositada en la persona de Jesucristo, entonces nuestra fe puede ver, nuestra vida puede ver lo que Dios ha determinado para ti y a mí. Hay montañas que se van a mover, hay gigantes que vamos a ver caer, pero mientras no sepamos esto, no podemos hacerlo. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber es que la fe tiene que actuar. ¿Sí? La fe actúa, la fe hace algo. No tenemos todo el tiempo hoy, pero quiero decirte, en Santiago 1, 20 al 25 dice muy claramente. Ahora, Santiago, este es el hermano de Jesús, literalmente, o el medio hermano de Jesús, escribió esto. Él vino a ser uno de los líderes principales de la iglesia en el primer siglo. Ahora,
Tú tienes hermanos, tal vez tienes hermanas, y tú sabes que para que un hermano o una hermana venga a decir que tú en realidad eres el Mesías, yo creo que eso es más prueba que nada, que Jesús era quien dijo que era, ¿no? Dice, Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, ¿sí? Pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, voy a parar aquí nada más para decir, Radiante, por favor, lee tu Biblia. Ama tu Biblia, lee tu Biblia todos los días. Lee tu Biblia, aunque sea un versículo, aunque sea medio versículo. Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Si estás en línea, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. ¿Sí? Por favor. Porque no hay nada más que la palabra de Dios que nos puede dar libertad y poder. ¿Sí? Lee tu Biblia. Ahora, dice aquí, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no nada más 21 días en enero, pero el resto del año también, ¿sí? El que persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que, una vez más, sino que, haciéndolo. ¿Por qué? Porque la fe tiene que actuar para ser fe completa. El que escucha, aprende, lee X y lo hace, recibirá bendición cuando piense en hacerlo, cuando tenga la intención de practicarlo, cuando diga, bueno, un día de estos lo hago. No, la palabra de Dios dice, obtendrá o recibirá bendición, verá resultados, ganará la batalla al practicarlo. Mientras quieras hacerlo y no lo hagas, nada va a cambiar. ¿Sí? Esto es fundamental. Sé que es fundamental. Espero que aguantes estos principios de fundamento, porque créeme que de aquí en adelante estamos estableciendo una plataforma y de aquí el cohete se va a disparar, y otras cosas que vamos a hablar que son un poquito más complicadas las vas a poder entender con toda claridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actuar conforme a la palabra de Dios es lo único que nos trae los resultados que Dios promete. Tú entiendes que la Biblia es un libro de promesas de principio a fin, y seguido no vemos esas promesas en nuestras vidas. No es porque Dios no quiere cumplirlas, es porque a veces tú y yo no sabemos cómo ir por ellas y obtenerlas. La fe trae del ámbito invisible las promesas de Dios y las hace visibles. La fe es la única forma, ¿sí? Actuar conforme a la palabra de Dios es la única forma que tú y yo podemos ver lo que la Biblia promete en nuestras vidas. Por lo cual yo te diré, Radiante, no intentes creer la palabra de Dios, vive por ella. ¿Sí? No lo intentes. No seas como algunas personas que, pues yo intenté eso de creer en Jesús, pero no me funcionó. Ahí lo dejo. Bueno, en fin, no intentes creer en la palabra de Dios. Toma una decisión que vas a creer en ella. Y si tú estás aquí o estás viendo en línea y quizá apenas estás explorando lo que significa fe en Jesucristo, seguir fe en Dios, seguir a Jesús, creo que estás en una excelente parte de nuestra serie. Creo que tal vez si estás aquí o estás en línea y has visto a personas que dicen ser cristianos o seguidores de Cristo y no actúan como tal, creemos que te han sido un muy mal ejemplo, por lo cual yo, a nombre de la familia de Dios, te pido una disculpa. ¿Sí? Nadie somos perfectos, pero quiero decirte algo, estamos queriendo crecer y porque estamos siendo perfeccionados. Pero si estás aquí y apenas estás explorando lo que es fe en Jesucristo, estás en un excelente punto para entender exactamente el qué y por qué a veces lo que has visto en ciertas personas no concuerda con lo que a veces dicen creer. Mi esperanza es que en Radiante se levante una generación de seguidores de Cristo que no nada más dicen una cosa, pero vivimos conforme a eso. No que somos perfectos, pero que vivimos conforme a la palabra. Creo que eso va a ser un mayor impacto en esta tierra que cualquier otra cosa que hemos visto en el mundo. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Sí? Oye, muy bien.
¿Quién tiene 2 minutos más? ¿Quién me da 2 minutos más? 2, 4, 6, 8, 10. Ya le hicimos. No se cree. Entonces vamos a ir por la B rápidamente para aclarar esto. Nada más por la B. Entonces A es, ¿qué es la fe? La fe es lo que se cree, ¿sí? Y B, ¿cómo se obtiene la fe? Creo que es la otra pregunta que tú y yo tendríamos que tener si queremos crecer. ¿Cómo obtenemos fe? ¿Sí? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pregunta: ¿cuántos dirían que todo lo que necesito para crecer o obtener fe que puede cambiar mi vida es oír? ¿Cuántos dirían todo lo que necesito es oír? Lo acabamos de leer en la Biblia. ¿Cuántos dirían que eso es todo? Ok, con todo respeto les voy a decir: no es suficiente. Vamos a Marcos capítulo 6. Te dije que esto iba a ser un poquito más como instituto bíblico. Vamos a Marcos capítulo 6 y te voy a decir por qué. De hecho, sí estamos en el camino correcto, pero quiero nada más decirte algo, hacer una pequeña diferencia. Marcos 6, aquí Jesús viene a predicar. Dice el versículo 1, dice: salió Jesús de ahí y fue a su tierra, a su ciudad, a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Estaba enseñando Jesús? ¿Alguien podría enseñar mejor que Jesús? Pero Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Dice: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Cuántos lo oyeron? Muchos. Y al oírlo vino la fe. Vamos a ver, fíjate. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero? Oye, yo lo conozco, fue el que quebró mi ventana, sí, cuando era niño. ¿Sí? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas también aquí con nosotros? O sea, ¿qué puede ser más que nosotros? Y checa: y se escandalizaban a causa de él. Esa palabra escandalizaban es la palabra escandalao. En griego es la palabra ofensa. Se ofendieron porque dijeron: ¿y qué nos viene a enseñar? ¿Aquí creció en el pueblo? ¿Qué? Y cuando hay ofensa en tu corazón, hay una barrera que no permite que la verdad entre a tu vida. Es verdad con Dios, es verdad con las personas con las que tú estás peleados, es verdad. Dice: y se escandalizó a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes. Ahora, antes de leer el resto de esto, voy a decir: ¿Dios puede hacerlo todo? Vamos a seguir leyendo. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, estas dos palabras en la Biblia son las que más me dan coraje, pero también más me dan entendimiento en cuanto a cómo debo de vivir. Porque aquí estamos hablando de Dios. Dice: y en efecto, ¿listos? ¿Tienen su cinturón de seguridad abrochado? Espero no arruinar tu teología, pero estamos leyendo la Biblia. Y en efecto, Dios no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos ¿cuántos? ¿Cuántos escucharon? No, ¿cuántos habían escuchado? ¿Y a cuántos pudo sanar? ¿Oír es suficiente? Excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad, o podríamos decir falta de fe, de ellos. Ahora, quiero aclarar algo. Sí, Dios es todopoderoso en sí mismo, pero en tu vida tú eres el que determina cuánto Dios puede hacer, porque es conforme a tu fe. Y una y otra vez en los evangelios Jesús dijo claramente: hágase conforme a tu fe. Yo lo puedo hacer todo,
pero no voy a violar el regalo que te di de dominio propio. No voy a violar tu corazón y obligarte a creer en mí. No voy a obligarte a creer que todo lo puedo. No voy a obligarte a creer que soy bueno. Tú vas a tener que decidir. Dios es y Él es bueno. Y al acercarme a Él me va a recibir y y ahí tú le pones lo que necesites en la línea, conforme a su palabra. Entonces, regresamos a esto. ¿Cuántos oyeron? ¿Y cuántos fueron sanos? Porque en esta aldea había personas que necesitaban ser sanas. Pudieron haber sido sanas y no fueron hechos sanos. En esta aldea había personas que estaban oprimidas y podrían haber sido hechos libres. Necesitaban libertad, pero no fueron hechos libres. ¿Cuántos pueden ver esto conmigo? En esta aldea había personas que desesperadamente necesitaban restauración. Podrían haber sido restaurados, pero no fueron restaurados. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiso? No, porque la Biblia no dice que Dios no quiso, dice que Dios no pudo. Y no es porque Dios no pueda, es porque ellos se lo impidieron. Tu fe o falta de, o le desata las manos al Dios milagroso para moverse en tu vida, o se las ata atrás de la espalda. Milagroso, abre caminos, cumple promesas, luz en tinieblas. ¿Quién es tu Dios? Eso solamente tu corazón lo puede determinar. Yo sé quién es mi Dios. Mi esperanza es que tú puedas ver quién es tu Dios. Para tu línea, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Cómo es que la fe viene a mi vida? Ahí te va. El oír es parte, sí, pero no es completo, como lo podemos ver claramente en las Escrituras. La fe viene al oír la palabra de Dios. Y ponle en tu línea, oír. Y este y es muy importante. Oír y recibir lo que estoy escuchando como la verdad para mí. Yo no puedo determinar lo que es verdad para ti. Solamente tú puedes determinar lo que es verdad para ti. Lo mejor que puedo hacer es exponerte a la verdad del universo, pero tú tienes que decidir qué hacer con esa verdad, así como esas personas en Marcos 6 tuvieron que decidir por sí mismos. La fe comienza en el instante en el que tú y yo llegamos a conocer la voluntad de Dios y decidimos que eso es para nosotros. En cuanto a cualquier área de tu vida, la fe viene cuando se conoce la voluntad de Dios. Y no podemos, escucha bien, Radiante, por eso te digo, lee tu Biblia. Mira, la Biblia es la voluntad de Dios. La Biblia y Dios son sinónimos. Es su palabra. ¿Sí me explico? Y tú y yo no podemos creer más allá del conocimiento que poseemos de la palabra de Dios. Es imposible, ¿sí? Por eso te digo, y te lo vamos a seguir diciendo, y mientras Dios me permita aliento, te voy a decir: lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Porque aquí se encuentra tu victoria, aquí se encuentra tu libertad, aquí se encuentra tu fortaleza, aquí se encuentra tu dirección, aquí se encuentra todo lo que necesitas para caminar en la libertad, la paz, el gozo y la victoria de Jesucristo que resucitó de la tumba. Lee tu Biblia. Vamos a tener que terminar ahí por hoy. Padre, gracias por tu amor. Gracias por la verdad que nos permites tener. Ayúdanos a valorarla como se merece. Ayúdanos a no desperdiciar tu verdad en nuestras vidas. Danos tu gracia, tu capacidad, tu fortaleza. Espíritu Santo, ayúdanos a absorber tu verdad a tal forma que entra en nuestro corazón y empieza a transformar cómo caminamos por esta vida. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que venga para acá. Ahí donde tú estás, rápidamente quiero hacer una pregunta. Si tú estás aquí y nunca antes has tomado la decisión de hacer de Jesucristo tu único Salvador y no lo has invitado a que sea el Señor de tu corazón, de toda tu vida, yo quiero invitarte a que lo hagas, tal vez con una pequeña oración. Yo te puedo guiar en esa oración, porque cuando queremos hacer
dar este tipo de paso. A veces queremos decir algo y no sabemos. Yo te voy a ayudar con las palabras, pero solamente tú puedes proveer el corazón rendido a Dios, ¿sí? Entonces ahí donde tú estás, estoy hablando a personas que tal vez nunca lo han hecho antes. Tal vez tú lo has hecho antes y crees que algo te ha separado de Dios. Lo que tú necesitas por fe es pedir perdón y recibir su perdón, es todo. Pero si tú nunca has hecho, yo estoy hablando de personas que nunca han tomado la decisión de seguir a Jesús, o tal vez lo has hecho pero solamente por alguna costumbre o algo así. Pero si tú ves a tu vida genuinamente, si te ves en el espejo, dirías: no sé si estoy siguiendo a Jesús como debería, y ahora quiero rendir mi vida, todo mi corazón a Jesús. Si ese eres tú, aquí no te vamos a avergonzar, no te vamos a pedir que te pongas de pie ni que pases para enfrente, pero sí te voy a pedir, si ese eres tú y quieres orar conmigo, rápidamente nada más levanta tu mano. ¿Alguien aquí? Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Son las personas que nunca lo han hecho antes. Este es tu inicio, es un nuevo inicio. Si eres tú, rápidamente pon tu mano sobre tu corazón. Si estás en línea, Dios te ve ahí donde tú estás y quiere también tocar tu corazón, cambiar tu vida. Tal vez lo decimos todos, Radiante, que nadie ore solo. Vamos a decirlo juntos. Padre Celestial, gracias porque eres mi Dios. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí, para que yo pudiera vivir una eternidad contigo. Jesús, gracias por tomar mi lugar. Gracias por amarme, aceptarme y perdonarme, y por otorgarme un propósito eterno. Hoy te entrego toda mi vida, toda área de mi vida. Eres el Hijo de Dios y lo sé, y te pido que seas el Señor de 100% de mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús, gracias por este nuevo inicio. Amén. Podemos celebrar lo que Dios acaba de hacer en este lugar. Que Dios te bendiga si esto acaba de suceder en tu vida. Lo que quiero decirte es: bienvenido a la familia de Dios.